Aquí estamos, amados hermanos, en nuestra siguiente clase de sectas modernas y hoy vamos a estar viendo lo que es la doctrina del mormonismo. Eh, es la clase que vamos a estar viendo de dónde nace el mormonismo, quién es su fundador y cómo es que se funda esta doctrina para ellos mismos lograr difundirla para ganar más adeptos. Así que voy a compartir imágenes de lo que es el mormonismo y a dónde nos lleva en sectas modernas. Vamos a hablar de esta nueva secta. Hermanos, no tiene muchos años. El mormonismo es conocido, hermanos, con su nombre oficial o como a ellos les gusta que se le llame, es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese es el nombre oficial de la Iglesia mormona o de los mormones. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El mormonismo y esta denominación o esta organización empieza con un hombre llamado José Smith o Joseph Smith. Él es su fundador. Este señor José Smith Jr. nació en Sharon, estado de Vermont, en Estados Unidos, el 23 de diciembre del año 1805 y murió, lo voy a explicar un poquito más adelante, en Illinois, el estado de Illinois, el 27 de junio de 1844. Como usted puede ver, muere muy joven este hombre. Él es el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como se conoce oficialmente. Pero en 1820, casi a la edad de 14, 15 años, estaba chamaco él todavía, cuando él afirmó haber recibido la visita de Dios, el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo como fruto de una oración. Si usted se da cuenta, se va a ir dando cuenta durante esta clase que José Smith es un hombre que recibe mucha revelación, mucha visión, y una de las situaciones que necesitamos conocer de él, vamos a ver de dónde viene él. Su abuelo paterno, Asael Smith, que fue universalista y luego después se hizo metodista. Él perteneció a la iglesia metodista por el lado del papá. Por el lado de su mamá Lucy, hija de un hombre llamado Salomón, era presbiteriana. O sea, ya tenemos que dos pueblos evangélicos aquí, la iglesia metodista y la iglesia presbiteriana. Y esta señora Lucy, la mamá de José, lo crió con una educación cristiana. Su abuelo siempre escribía, pero también su mamá, estoy hablando de José Smith, su abuelo escribía, era escritor y su mamá también eventualmente escribió un libro y se lo dedicó a José o a Joseph, donde dijo que en este libro ella escribe que había tenido visiones junto a su esposo, pero su esposo, por su parte, aunque también era religioso, fue más bien, vea bien esto, era celoso con los grupos religiosos organizados. O sea, a él no le gustaban la iglesia presbiteriana, ni la iglesia metodista, ni la iglesia católica, ese tipo de movimientos denominacionales a él no le parecía bien. Él prefería mejor ser como un tipo de iglesia independiente. Eso es a donde lo está llevando el papá de José Smith. Entonces estamos viendo que él es fundado con conocimiento de la palabra de Dios. Tenga esto ya por sentado que José Smith tiene conocimiento de la Biblia, de la palabra del Señor. Su mamá lo crió de una manera cristiana. En la iglesia metodista se reconoce a este jovencito, a Joseph, se le conocían buenas aptitudes para los debates sobre la moral y la ética política. ¿Qué quiere decir? Que él era un hombre conservador,
que era un hombre moral, con una alta moral o muy moralista, y hablaba sobre la ética. Ya estudiamos la ética nosotros en el curso pasado. Él tenía una ética política, un comportamiento elevado. Y entonces todo esto, él hablaba en los grupos de jóvenes. Recuerden que era 13, 14, 15 años cuando él está en la iglesia metodista. Y ahí él ya participaba a los 14 años enseñando, debatiendo, y hablaba mucho de la alta moralidad. Pero vean, lo impresionante de él, permítame tomar una pluma, es que tenía cierto talento como exhortador en las reuniones de su iglesia. O sea, ¿qué hacía él? Le gustaba llamarle la atención al que se andaba portando mal. Se participaba en los servicios juveniles de su iglesia y era un hombre de buen comportamiento. O sea, no era alguien que decía, no le hagas caso a Joseph. No, decían, míralo, fíjate cómo se porta. Y recuerda que él fue educado en un hogar con una educación cristiana. Entonces yo puedo pensar que tal vez su mamá le decía, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo creo que su mamá le había enseñado portaos varonilmente, porque la iglesia metodista y la iglesia presbiteriana de donde vienen sus padres estaban enfocados en un buen comportamiento. Así que dentro del pueblo evangélico, si así le podemos llamar, él era un joven ejemplar. Él, lo único que podía escuchar de su papá es que decía, es que las denominaciones no sirven, es que esto no hacen bien, es que aquella iglesia no hace bien. Es lo único que podía escuchar, pero su mamá le enseñaba comportamiento cristiano. Es lo que estamos viendo en su adolescencia. Cuando él tiene 15 años, en 1920, él dijo que lo visitó un ángel llamado Moroni. Y entonces José, recuerde que ya hay una confusión en José, porque su papá estaba en contra de las denominaciones, estaba en contra de las iglesias. Su mamá era un poquito más estable, pero ya a los 15 años él está viendo ya el debate que hay en la familia. Entonces de ahí es donde surge la pregunta, que cuando vean un ángel, al ángel Moroni, él le pregunta, ¿a qué iglesia me tengo que unir? Como que ya estamos viendo que a la edad de 15 años él ya está confundido, a pesar de que él es un hombre de buena moral, de buen comportamiento, hay una confusión tocante a la fe. Y dice, ¿a quién me tengo que unir? Entonces el ángel Moroni le dijo, no te unas a ninguna iglesia. Y luego viene una afirmación del ángel, dice, porque todas las religiones y los credos que están ahora son falsos y los pastores o los ministros son corruptos, por lo tanto es una abominación ante Dios. Y esto está escrito en la perla de gran precio. ¿Qué es la perla de gran precio? La perla de gran precio para los mormones es un libro que está dividido en varias secciones. Para que lo vaya tomando en cuenta, esto puede venir en el examen. La perla de gran precio es un documento que está dividido en varias secciones, como la Biblia tenemos nosotros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero esto está dividido en las secciones del libro de Moisés, el libro de Abraham, los escritos después de José Smith y artículos de la fe. Está en 4 secciones el gran libro La Perla de Gran Precio, y está dividido también, como pueden ver, en capítulos, y en el capítulo 2, verso 15, verso al 17, en La Perla de Gran Precio, dice que el ángel le dijo que no se uniera a ninguna iglesia porque todas las religiones y ministros eran corruptos. Esto me suena mucho a la doctrina o a la enseñanza de su papá, más que de un ángel. Parece que estoy escuchando la voz del papá de José Smith. ¿Ve? Entonces, la influencia paternal
Aquí tiene mucho. No te unas a ninguna iglesia. Todos son corruptos. Entonces, él está escuchando a lo que dice el ángel Moroni o a lo que dice su papá. Algún tiempo después, él afirmó que recibió de un ángel unas planchas de oro que contenían escritura sagrada, pero vea esto, ahorita lo voy a hablar. Estos escritos en las planchas de oro fueron escritas por profetas de las Américas. O sea, no eran profetas de Israel, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Eran profetas de las Américas. Smith, este chamaquito de 15 años, dijo que había traducido las escrituras de las planchas de un idioma llamado un egipcio reformado. Y en 1830, él publicó la traducción y le llamó el libro del Mormón. Y él establece una iglesia, ¿para qué? Para restaurar la iglesia cristiana primitiva. ¿Cómo deberían de ser los cristianos hoy en día? Entonces dijo, el ángel Moroni me dijo que todas las iglesias están corruptas, yo tengo que fundar una iglesia nueva. Perdóneme que haga ahora aquí un close-up, quiero verlos. ¿No les suena parecido a eso que de repente nosotros mismos escuchamos gente que dice, todas las iglesias están perversas, están llenas de perversión? Ninguna iglesia es verdadera. Hay un vacío en el alma. Hay un vacío en el alma. Lo voy a decir de esta manera. Cuando hay gente cristiana que critica al pueblo evangélico, yo les digo, soy pastor de seres humanos. Soy pastor de una iglesia que se equivoca. Soy pastor de gente que comete errores. Y me fascina ser pastor de gente que se equivoca. Porque la gente que me toca pastorear a mí es pura gente que comete errores. Yo no tengo angelitos, yo no soy pastor de angelitos, yo mismo no tengo alas, yo mismo no tengo una aureolita aquí arriba. Me fascina predicarle a lo que ellos le llaman gente hipócrita. Y la mejor defensa para mí es, yo prefiero estar entre puros hipócritas y no en una congregación o en un club rodeado de gente perfectamente pecadora. Yo prefiero estar entre los hipócritas. Prefiero estar entre el pueblo que se equivoca. Prefiero estar en el pueblo que continuamente le pide perdón a Dios. Yo quiero estar con la gente que le dice, Señor, ayúdame. Yo quiero estar con la gente que dice, Señor, te necesito. Yo no quiero pastorear a un hermano que diga, yo soy santo, nadie es santo como yo sí escucho la voz de Dios, ustedes son pecadores. Yo no puedo ser pastor de ellos, porque al rato yo mismo voy a ser desechado como pastor, porque al rato va a decir, mi pastor no sirve, mi pastor no escucha la voz de Dios, mi pastor no sabe interpretar la Biblia. Entonces cuando yo pastoreo gente indefensa, gente débil, gente buscando la misericordia de Dios, es gente honesta. Si para ellos es pecadora, y es lo que estamos viendo ahora con José Smith, que está diciendo, todos son pecadores. Ni una iglesia está correcta. Yo tengo la verdad. ¿Ve? Esto es lo que está diciendo. Yo tengo la verdad. Todos los demás están mal. ¿Recuerda lo que estudiamos la semana pasada? La semana pasada, ¿qué dice? Fuera de la iglesia católica nadie puede ser salvo, porque es la única iglesia verdadera. ¿Qué decían los judíos? Solamente el que es judío puede ser el pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos adueñamos de la verdad absoluta, estamos equivocados. Porque nosotros tenemos que compartir esa verdad absoluta donde la gente tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Entonces él dijo, tenemos que restaurar la iglesia primitiva. Esto es una de las cosas que él enseña en el libro del Mormón. En 1823, él relató, hablando de José Smith, que los antiguos escritos grabados en planchas de oro describían
la visita de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de Cristo, que él vino a predicarle a los indígenas de América, los cuales eran de origen israelita. Entonces, él está interpretando y generalmente usan un texto del Nuevo Testamento donde nosotros podemos escuchar la voz de Jesús que dice, y llamaré al que no era mi pueblo, y yo le predicaré, hablaré a otras ovejas. Y entonces ellos dicen, es que Jesús vino a predicar América. Entonces, ¿cómo te vas a imaginar tú a Jesucristo no predicando en la tierra de Israel, no predicando en Judea, no predicando en Samaria, sino ahora Jesús predicando en lo que era Guatemala, México, allá con nuestra cultura, con los mayas, predicándole a nuestra gente antigua, no sé si a los zapotecos, a los mixtecos, pero Jesús vino, según José Smith, a predicarle al pueblo indígena en América. Entonces, es lo que él escribe en 1823. ¿Cómo él interpreta el libro del Mormón? El método de traducción consistía en lo siguiente. Diariamente está hablando de Harris, un amigo que le ayuda a Smith, y ellos se reunían en casa de Smith, de José Smith, allí junto con su esposa, y Smith introducía su cabeza en un sombrero. Ahí está una imagen antigua donde él tiene su sombrero y él metía su cabeza dentro del sombrero, y él dice las planchas de oro de la cual habla, de donde traduce en aquel egipcio antiguo, estaban en otra habitación. O sea, él estaba junto con su amigo Harris en una habitación, él tomaba el sombrero, lo ponía enfrente de él, introducía la cabeza, pero las planchas de oro estaban en otra habitación. Entonces, dice, colocaba también las dos piedras videntes que le permitían traducirla. ¿Qué hacía? Con dos piedritas las ponía dentro del sombrero, ponía su cabeza, la tapaba, y adentro estaban esas dos piedritas que decían, si usted va al Antiguo Testamento, en el sacerdocio de Aarón, va a encontrar ahí, dice el Urim y el Turim, hermanos, hablando de esas piedras en el sacerdocio de Aarón, dice que él tenía esas dos piedritas, y entonces a través de esas piedritas, él estaba traduciendo lo que estaba en el otro cuarto por una revelación. Entonces él la decía en inglés, y cuando la decía en inglés, Harris estaba escribiéndolo totalmente. Ahora, ¿por qué no la está escribiendo al inglés José Smith? Porque José Smith tenía mala ortografía, no sabía escribir bien inglés. Entonces es Harris quien le está ayudando a escribir lo que él está interpretando de las planchas de oro. Este señor Harris nunca vio las planchas de oro. Recuerde que estaban en el otro cuarto las planchas de oro. José Smith nunca se las enseñó. Dice, aunque sí miró las piedras posteriormente, después de haber abandonado el mormonismo, se fue del mormonismo y luego regresó a ser mormón otra vez, declaró que sí había visto las planchas. Entonces, no sabemos ahora qué es lo que está pasando. Pero al principio, Harry decía, yo no he visto las planchas. Yo nomás veo que el profeta mete su cabeza en el sombrero y él me empieza a decir lo que él ve, lo que están en las planchas del otro cuarto. Entonces, él me las dice y yo las estoy escribiendo al inglés. Smith está recibiendo una revelación de un lenguaje antiguo egipcio y las está hablando en inglés, y Harry la está escribiendo en inglés. Es de ahí de donde nace el libro del Mormón. Dice lo que acabo de decir. Smith introducía su rostro en el sombrero
comenzaba a dictar el texto traducido que Harris trasladaba al papel. O sea, Harris es el que está escribiendo. Eso es cómo se escribe el libro del Mormón, para que usted ya tenga el conocimiento de dónde viene el libro del Mormón. Es a través de un intérprete que recibe revelación estando la plancha de oro en otro cuarto. Según declaró José Smith, durante el proceso de traducción se le apareció en ese tiempo Juan el Bautista. Entonces, cuando se le aparece Juan el Bautista, cuando ellos están traduciendo de las planchas de oro en el egipcio antiguo al español, al inglés, se le apareció Juan el Bautista y le confirió el sacerdocio arónico o sacerdocio menor, sin aclarar qué significaba tal honor. Él nunca le dijo, esto es lo que significa, pero es Juan el Bautista el quien dice que a través de una revelación ahora es parte del sacerdocio arónico. Y vea, después vino otra revelación que tiene José Smith. Recuerde que es un chamaco de 15, 16 años, 17 años. Posteriormente, se le aparecieron otros santos cristianos, según él, llamado Pedro, Santiago y Juan. Pero ellos dijeron, espérate, el sacerdocio de Aarón no es lo único que tú vas a tener. Tú ahora eres sacerdote según Melquisedec. Empezó con el sacerdocio pequeño de Aarón, pero recuerden que la Biblia dice que Melquisedec es el mayor sacerdote. Recuerden que es el que se le pareció allá cuando Abraham le lleva los diezmos a Melquisedec y que Cristo es el sacerdocio según Melquisedec. Entonces dice, espérate, dijo, Juan el Bautista me dijo que era era sacerdote según el orden de Aarón. Pero cuando viene Pedro, Santiago y Juan, con una autoridad del Nuevo Testamento, ya literalmente le dice, tú eres sacerdote mayor. ¿Y qué vas a hacer ahora? Ahora que tú eres del sacerdocio de Melquisedec, ahora tú vas a, esta palabra, restaurar la verdadera iglesia de Cristo conforme a nuestro modelo, le decía Pedro, Santiago y Juan. O sea, como los primeros cristianos. Recuerde que para él toda la doctrina que está en la tierra en ese momento está pervertida. No existe una iglesia verdadera. Entonces, él cree que posee toda la verdad. Lamentablemente, el 27 de julio, por así decirle, lamentablemente como ser humano, estoy hablando, José Smith fue asesinado en la cárcel en el estado de Illinois. Él se había entregado para ser juzgado por una presunta traición, y cuando está él en la cárcel junto con su hermano, viene un grupo de unos 200 hombres, muchos traían su rostro pintado para ocultar su identidad, y ahí mataron o atacaron a los hermanos Smith, donde el Irán, su hermano murió casi al instante. Joseph fue herido por varios disparos y cayó por una ventana del segundo piso y falleció poco después a la edad de 38 años. Usted puede ver en la gráfica una pistola con caja de pimienta utilizada por José Smith, en la cual él pensaba defenderse en aquel día. Esta pistola está en el Museo de Historia de la Iglesia en la ciudad de Salt Lake, aquí en Estados Unidos, en el estado de Utah. En el estado de Utah, en los Estados Unidos. Esa pistola está en el museo con la que dicen que él trató de defenderse, pero el 27 de junio de 1844 mataron a José Smith y a su hermano. Cerca de unos 200 hombres. Entonces, a lo que tenemos en la base de la historia es un hombre que tiene muchas visiones, es un hombre que está recibiendo la inspiración para traducir
Cada vez que él quiere traducir, se tiene que poner su rostro dentro de un sombrero, recibir la traducción del antiguo egipcio para que su hermano Harry la traduzca al inglés, y de ahí es donde nace el libro del Mormón. ¿Por qué se levantan más de 200 hombres? Porque él estaba metiendo ahora en una iglesia perfecta. Vea bien, en una iglesia perfecta que él está fundando, él está metiendo la poligamia. ¿Ve? Entonces, ve que se contradice. Es como decir, Pedro, Santiago y Juan tenían más de 3 mujeres, tenían más de una esposa, y él es el que la está restaurando, y está restaurándola como todo un don Juan. Ahora sí, lo voy a decir, como todo un prostituto evangélico, a tener todas las mujeres que puedas. Pero él era el restaurador de la iglesia primitiva. Se da cuenta que cuando alguien te quiere decir a ti que él posee la verdad absoluta, solamente obsérvalo y solito se va a declarar la forma en que él está viviendo sin Dios. Va a conocer su falsa doctrina, porque no son perfectos. No son perfectos. Todo aquel que diga, ahorita lo vamos a ver en sectas modernas, en la última clase, lo que pasa con las iglesias neopentecostales de hoy en día. Hay una mujer por ahí que se divorció de su marido y se fue, de apellido Maldonado, se fue, que porque Dios le dijo que tenía que levantar otra iglesia, según su esposo le dijo, me tengo que ir porque necesito levantar mi propia iglesia. Y se fue y levantó su propia iglesia, se casó con un hombre, con otro hombre más joven que ella. Después dice que Dios le dijo que se tenía que divorciar, se divorció de ese otro hombre, y tiempo después ella va y a donde está su antiguo esposo y quiere entrar, pero la iglesia no la dejan entrar. Entonces reciben la orden y la dejan entrar. Y entonces dice, ahora aquí estoy porque tengo que restaurar mi antiguo matrimonio. Entonces este matrimonio Maldonado es increíble, pero ellos es un pueblo neopentecostés, está en el estado de la Florida, y, y reciben la revelación y tienen, imagínate, imagínate, mira, en el estado de la Florida también está un pastor donde le dijeron que su esposa no iba a morir. Le dijeron, tu esposa no va a morir, estaba enferma en el hospital. Y sabes que murió su esposa. Y enfrente, en un servicio donde se está transmitiendo al público, un profeta le pone la mano a este pastor. Y cuando ora por él, están en construcción del nuevo edificio y está orando ahora que él es viudo. Y le dice, mira, aquí en el altar, ve hasta dónde llegan, lo voy a decir, porque está aquí en mi cabeza, hasta dónde llegan las burradas teológicas. ¿Sabe qué le dijo este profeta a este predicador? Le dijo, una vez que establezcas el altar, vas a poner una silla bonita, tipo trono. Dice, porque aunque tu esposa ya se murió, ahora en cada servicio dominical, ella vendrá y se sentará en esa silla para mirar cómo ustedes adoran a Dios. Qué burrada teológica. Revelaciones. Si usted viera cuánto pavor me da cuando alguien dice, es que yo fui al cielo, yo fui al tercer cielo, yo fui al infierno, Dios me mostró el infierno, Hermano, encuentro tantas burradas teológicas. Hay que tener cuidado con esas revelaciones. Tanta gente diciendo, Dios me dijo, Dios me habló. Miren, no necesitamos escuchar tanto a Dios, hermanos, como ellos dicen. Hay que leer la Biblia.
y en la Biblia está lo que Dios nos quiere decir en este día. Pero eso de andar buscando profetas para que nos hablen de una revelación súper especial, hermano, hay que no ser tan ignorantes, hermano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hombres que vienen a decirnos, tantos profetas que dicen en un mundo lleno de euforia, que dicen, aquí entre nosotros a alguien le duele la espalda. Burradas teológicas, pues claro que a alguien le duele la espalda. Si se la llevan piscando, se la llevan metidos en la construcción, a alguien le duele la espalda. Aquí entre nosotros tenemos a alguien que tiene un hijo descarriado. Bueno, verá cómo me molesta ese tipo de ministerio. Y José Smith ahora está diciendo, la iglesia verdadera la vamos a establecer nosotros, pero para establecer la iglesia verdadera es necesario que todos los hombres tengamos más de 2 mujeres. Dijo por ahí un artista de cachún, cachún, ra, ra, ra. Dijo, échate este trompo a la uña. Fernando Arau. Hermano, es que de plano. Y ahí está la gente siguiendo a José Smith con una nueva doctrina, supuestamente la verdadera ahora, dejando en aquel entonces a la iglesia presbiteriana, dejando la iglesia metodista para convertirse en una nueva religión, ahora sí en la iglesia verdadera. Ya nada más. Vale más que le siga porque luego esa música me gusta bailar y a veces me lleno de pasión, me molesta tanto esta gente. Después de que muere José Smith, nos encontramos con Brian Young. Este fue el segundo profeta vidente y revelador, presidente de los mormones, aunque se había convertido al metodismo. Vea, también viene del metodismo desde el año 1823. Él se acercó al mormonismo después de leer el libro del Mormón y yo creo que le gustó tener varias mujeres porque se convirtió y se unió a la fe en 1832. Mire, es del 23, 9 años después, está viajando como un mormón a Canadá como misionero. Cuando su primera esposa falleció en 1833, un año después de que él se convirtió al mormonismo, Young colaboró con otros mormones para establecer una comunidad en el estado de Ohio. Entonces, él está ahora como misionero, como plantador de una nueva iglesia. Y es ahí cuando él fue ordenado como apóstol y se une al consejo de los 12 apóstoles. La semana pasada hablamos un poquito del G12, el gobierno de los 12, como que el número 12 es un número mágico. Y ahora aquí está entre los primeros miembros de este consejo. Esto fue en 1835. En la década de 1840, Young fue uno de los que fundaron la ciudad Nauvoo en Illinois. Después de la muerte de Smith, como le estaba diciendo, en el 44 se celebró una reunión en Nauvoo, la ciudad que él había fundado, donde Young se proclamó líder del Consejo de los 12 y por ende el presidente de la iglesia. Entonces ya no está José Smith, ahora es este señor quien está tomando, el señor Young está tomando la batuta, el liderazgo, la silla presidencial para seguir con la iglesia, con la doctrina de los mormones. ¿Qué tenemos con esto? Que en el centro, ya hablando del mormonismo, ya vamos a dejar a sus 2 principales fundadores que establecen la doctrina fuertemente, pero déjeme, antes de entrar ya a la base doctrinal, dentro de todo esto, si habrá alguna pregunta o comentario de lo que
he venido hablando. Pastor Martín, Adelante, hermano. ahí trabaja el enemigo, el diablo, de que esas personas agarren otras ideas, de salirse del verdadero evangelio para descontrolar a gentes, o porque ellos tienen revelaciones, pero cómo la gente empieza a creer en eso, si entiende. No sé si entiende lo que te digo. A ver. Ese es el plan del enemigo. Recuerden que el diablo ha enceguecido el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. El diablo, él es, cuando tú lo ves en la escritura, dice, se viste como ángel de luz y engaña. El diablo no se nos va a parecer como lo dice la mitología griega. La mitología griega pinta a un Satanás con cuernos de chivo, patas de cabra, rojo, con una cola larga y con un tridente, una lanza que tiene tres picos, ese es el tridente. El diablo no se va a parecer horroroso, se viste como ángel de luz. Jesucristo dijo, él es homicida, es padre de mentira porque no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de la mentira, de lo suyo habla. Entonces, el diablo se disfraza para engañar. ¿Qué es lo que quiere el diablo a través de sectas modernas? De las sectas o de la falsa doctrina, porque la falsa doctrina ya están desde el tiempo de los apóstoles. Ya Pablo está diciendo se van a levantar falsos cristos. Juan está hablando de falsos cristos, de falsos maestros. Juan y Pablo hablan mucho de eso. El apóstol Pedro también. Creo que Santiago también habla de esos falsos maestros. ¿Y cómo llegan? Vistiéndose como ángel de luz y engaña. Ahora, cuando veamos las próximas doctrinas, se van a dar cuenta que la mayor parte de los fundadores son gente que conocen la palabra de Dios, que por sus pasiones, y lo voy a decir ahora, pasiones desordenadas en sectas modernas, hermano Ignacio, usted conoció a un hombre y lo hablamos, convivimos con él, llegaba a casa de tu papá ahí en Nogales, ahí se quedaba a dormir junto con su esposa, se estuvo en el estado de Phoenix, en la ciudad de Phoenix, Arizona, lo conocimos muy cerca, excelente músico, se llama Jonathan Mesa, un hombre criado con una sana doctrina, un hombre que conocía la palabra de Dios. Yo lo escuché hablar, yo platiqué muchas veces con él y ahora en la ciudad de Hermosillo tiene una congregación y en la ciudad de Tijuana creo que también tiene otra pequeña congregación, en la Ciudad de México tiene otra congregación donde se hacen llamar los redimidos, donde hoy por hoy sus líderes le llaman a él no solamente el apóstol, sino el enviado de Dios. Y ellos dicen literalmente, quien no acepta a Jonathan Mesa no es digno del reino de Dios. La pregunta que nosotros lo conocemos, hermano Ignacio, nosotros comimos con él. Nosotros escuchamos tocar la guitarra, tocar el piano, nosotros lo vimos ahí. Amén. Y ahora se cree Dios. Imagínate. O sea, ¿qué es lo que pasó? El diablo lo engañó. El diablo se vistió como ángel de luz. Él empezó con esta falsa doctrina de los redimidos, ahí mismo en Phoenix, Arizona, donde él empezó con declarar, solamente declara. Y él dijo, tú te vas a morir cuando tú quieras, tú no te debes de enfermar, tú declara, tú vas a ser prosperado, tú vas a alcanzar esto. Y en unas ocasiones
Lo voy a decir porque es de dominio público. ¿Qué pasó con él? Que un día le estaba diciendo, usted es pobre porque quiere ser pobre, pero usted debe de manejar el mejor carro, usted debe tener la mejor casa, usted debe de estar prosperado 1000 por 1. Y él dijo, a nosotros nadie nos va a sacar de aquí por mi palabra. Lamentablemente a los pocos días la migra lo deportó. Destruyó su vida. Ya cambió su forma de predicar, de lo que había conocido de la palabra del Señor. Tergiversó la escritura como tú no te lo imaginas. Es tanta la falsa enseñanza que él habla. Increíble. ¿Cómo es que ahora este señor, Jonathan Mesa, llegó a estar donde hoy está? ¿Qué fue lo que pasó? Hermano Ignacio, le puedo decir esto, que perdió el contacto con la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Parte de la falsa doctrina que tiene este señor ahora es que tiene su madre Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una mujer, entre otras cosas. Y cuando él le canta, canta Madre Espíritu Santo, porque tiene una voz preciosa este hombre. Es tremendo compositor. Tiene unos talentos increíbles, hermano. Pero ¿cómo es que llegó ahora a desviarse de la verdad? Es lo mismo que le pasó a José Smith, que estando dentro de la iglesia, se fue para el otro punto. Cuando veamos en secta moderna de la última clase, el pueblo neopentecostés, nos vamos a dar cuenta de cómo se desviaron ellos debido, hermano Ignacio, a que fueron engañados. ¿Para qué? Para separarnos de la verdad. Y el diablo nos engaña para que no nos resplandezca la luz del evangelio. Permanezcamos en la verdad. Pablo lo dijo de uno de sus hombres, dijo, porque Demas me ha abandonado amando este mundo. O sea, ¿cómo es que llegó Demas a dejar la verdad? Pablo mismo le dice a una iglesia, habiendo empezado por el espíritu, ahora está terminando en la carne. Entonces, dejemos que la palabra del Señor nos ilumine y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe, hermano, a toda verdad y a toda justicia. Es increíble, pero ya en aquel entonces, cuando Pablo andaba predicando, dice que el pueblo de Berea fueron considerados los más nobles, dice, porque cada vez que escuchaban una predicación, iban y esculcaban la escritura para ver si era cierto. La gente de Berea. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Cuando escuches una predicación, no le digamos amén a todo. No digamos aleluya a todo. No estemos, hermanos, perdonen la palabra. Yo sé que nosotros estamos estudiando aquí la escritura, pero en la iglesia hay mucho pueblo que está acostumbrado a decir nomás, porque queremos ser pentecostales o porque queremos ser bien espiritual. A todo, gloria a Dios, aleluya, amén. Hermano, y a veces no sabemos ni por qué decimos amén. Gracias a Dios, lo voy a decir de una manera vulgar, muy vulgar. Yo no he estado 40 años sentado en un sofá sacándome pelusa del ombligo. Es una manera muy vulgar. Yo he sido persona que he estado investigando cualquier doctrina. Cada sermón que voy a dar, yo necesito pasar un buen tiempo. Yo no hago un sermón de un día para otro. Es mucha lectura, mucha investigación para poder decir esto es lo que dice la escritura y por eso lo quiso decir así la palabra del Señor. Porque hay una enorme responsabilidad en nosotros. Y cuando estoy diciendo, no debemos de decirle todo amén. Mire, llegó un hombre, estábamos pastoreando, Nacho, el hermano Ignacio, creo que estaba conmigo en ese entonces, en una iglesia en Baja California Sur, cuando llegó un hombre y me dijo, pastor, aquí le dejo mi tarjeta, yo voy a ir a predicar a otros pueblos cerca, pero el domingo estoy libre y quiero venir a predicar a su iglesia el domingo porque traigo la palabra llena de unción. Y luego
me da su tarjetita y me dice, yo voy a regresar para predicar el domingo, pero llámeme. Y luego me dice, ya se iba a ir cuando me, pastor, aquí traigo un cassette. Era de esos cassettes chiquitos, hermanos, que había antiguamente, no eran los CDs. Y saca un cassette y me dice, pastor, aquí está una de mis predicaciones, la puede escuchar. Y me deja el cassette. Gracias a Dios que me dejó el cassette. Yo lo escucho y esto es lo que predica también Jonathan Mesa, de lo cual estaba hablando. Dice que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, fue al infierno. Pero esto es lo que dice el predicador que me dejó el cassette. Y estaba la iglesia donde él estaba predicando, donde fue grabado ese cassette, cuando él decía, y Jesús fue golpeado, murió y fue al infierno. Y se oye que la gente dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Y luego dice, y allá fue Jesús al rincón del infierno. Dice, y cuando el diablo estaba en la fiesta, vemos a Jesús arrinconado, llorando, triste, derrotado en el infierno. Cuando tocaron al tercer día, tocaron la puerta del infierno. Y el diablo en medio de la fiesta abre la puerta y ve al Espíritu Santo. Y luego el diablo retrocede y el Espíritu Santo ve al rincón del infierno. Y cuando ve al rincón del infierno, grita y dice, Jesús, ya no estés triste, no estás derrotado, he venido a resucitarte. Y se oye la voz de la iglesia diciendo, amén, gloria a Dios, amén. ¿Cómo es que la iglesia está diciendo amén, gloria a Dios? A burradas teológicas. Porque no leemos la escritura. Yo te lo digo como pastor, te lo digo como maestro. Cada vez que tú abras la escritura y tú le dices al Espíritu Santo, revélame, dame la gracia tuya, trae revelación de tu palabra. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo te va a revelar la escritura. Pero ni siquiera abrimos la Biblia, por eso cometemos tanta burrada. Entonces, cuando yo escucho lo que este hombre está predicando, cuando el sábado yo le hablo y le digo, hermano, usted puede venir al templo Buenas Nuevas. Es bienvenido al templo Buenas Nuevas, pero usted no va a predicar. Y se ofendió el hombre. Y me dijo hasta lo que no, pero no llegó. Y yo tengo todavía ese cassette. Todavía tengo ese cassette guardado entre todos los archivos que tengo ahí, porque esa falsa doctrina, hermano, y la gente diciendo, amén, gloria a Dios. ¿Sabe qué decían los bereanos? Decían, espérate, esto no dice la escritura. Vamos a ver qué dice la escritura. Y en vez de decir, amén, gloria a Dios, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Eso no es mentira. Eso, perdón, eso no es verdad. Eso es una mentira. Eso es una blasfemia. Pero hermano, tenemos que ser como los bereanos. Esto no es lo que hizo José Smith. Esto no es lo que hizo John. Ellos siguieron escuchando al demonio, al espíritu de mentira, y construyeron su doctrina. Y ve hasta lo que hemos llegado hasta este día. Porque alguien no escuchó la voz del Espíritu Santo. Alguien no leyó bien la palabra. Porque quiso traer una revelación buena. Quiso traer una nueva enseñanza. Un Jesús predicando en América. Una plancha de oro que ahora está revelada y que ahora le está escribiendo la traducción hablada el señor Harris. Entonces estamos viendo cómo nace el libro del Mormón, cómo nace la doctrina. Hoy en día, el templo principal de la iglesia de los santos de los últimos días está
en Salt Lake, Utah. He tenido la oportunidad de estar fuera del templo porque no podemos entrar al templo, al santuario. Solamente entran los escogidos. He estado afuera en el terreno, en el patio, pero no he podido estar allá adentro. Existe la iglesia de los santos de los últimos días, como también existe la iglesia de Satanás en San Francisco. Está, y así dice, templo satánico, un edificio color negro. Existe. Así, yo te puedo decir, la iglesia de los santos de los últimos días está ubicada en Salt Lake City. ¿Qué es lo que hay ahí? Está toda su doctrina. Un familiar por parte de mi esposa me llevó a un lugar, a una montaña, donde es un lugar restringido, donde la iglesia mormona tiene todos los archivos. Escúchelo bien esto. Es toda la genealogía del ser humano. Según lo que yo he escuchado, en ese archivo que está en una montaña de granito, o sea, que dicen que ni siquiera una bomba atómica puede romper esa montaña. Restringida esa zona. Ahí le van a decir, hermana Vanessa, si usted no sabe quién es su tatarabuelo, en Utah saben quién es su tatarabuelo. Hermana Valeria, en Utah saben quién es su tío paterno, si hay. Le van a decir quién fue su abuelito. Si usted no sabe quién fue el abuelito de su mamá, hermana Reina, ahí saben quién es. Ahí tienen todos los datos de todos los seres humanos, según se dice en la ciudad de Salt Lake, Utah. Un pariente, un primo por parte de mi esposa, me llevó hasta donde está esa montaña. No pudimos entrar, es una zona restringida. Entonces, ¿por qué tienen ellos todos esos datos ahí? Ahorita te lo voy a platicar. ¿Por qué tienen toda nuestra genealogía? Toda la historia, todo ese árbol genealógico. ¿Por qué lo tienen ellos? Ahorita se lo voy a explicar por qué. Y tiene que ver con una doctrina que ellos practican. Así que esta iglesia está, esta gran estatua que usted está viendo aquí, en Salt Lake City, donde dice, en 1830, el Dios Todopoderoso restauró su iglesia en la tierra. Por lo tanto, ellos dicen que ser la única iglesia verdadera, pues el reino de Dios está sobre la tierra y está en un libro que se llama Doctrina y Pactos. Doctrina y Pactos es un volumen que contiene parte de la Biblia, tiene el libro del Mormón, tiene la perla de gran precio, de la cual hablé hace un momento, que tiene 4 secciones. Eso es lo que tiene la Doctrina y Pactos. Ese documento nos va a llevar, aparte de su doctrina, y estas son las 10 afirmaciones asombrosas sobre los mormones. ¿Qué es lo que ellos creen? Las aberraciones más grandes en 10 puntos. Empecemos por el número 1. Amados, número 1, los mormones pueden hacerse dioses y diosas. Ya lo vimos nosotros que parte de la doctrina del catolicismo es que cuando alguien se muere es un ángel que está en el cielo que nos cuida. ¿Han oído ustedes eso? Se murió y ahora me está cuidando desde el cielo. Esa es una mentira. Si uno de nuestros familiares murió, no está en el cielo para cuidarnos. Está gozando la presencia del Señor, de acuerdo a lo que dice Pablo. Para mí es mejor estar en la presencia del Señor
y gozarme en la presencia del Señor. Entonces, no es que se conviertan en angelitos. Lo siento mucho, este no es algo bíblico, y lo que ellos enseñan es que una vez que alguien parte con el Señor, que cuando uno se muere, entonces nos convertimos en dioses y diosas. La primer falsa doctrina. Número 2, las diosas. ¿Cuántas mujeres tenemos aquí ahorita en el grupo? Esta es la sorpresa. Si ustedes fueran mormonas, ustedes van a pasar toda la eternidad en plena sumisión. O sea, van a estar más, si hasta ahorita usted le batalla para sujetarse a su marido, si usted es mormona, se va a tener que sujetar toda la eternidad a sus maridos que van a ser dioses. O sea, aquí es sujeción por siempre. Y era la nueva doctrina, era la iglesia verdadera que ahora está planteando José Smith. También dice, si usted es mujer, las mujeres mormonas siempre van a estar pariendo, siempre van a estar dando a luz y a bebés que son espíritu. Imagínate eso. Esa es la doctrina de los mormones. Número 4, los hombres mormones podrán tener muchas mujeres porque hay una poligamia eterna en el cielo. Vaya, este mormoncito, ¿verdad? Este José Smith está haciendo la nueva doctrina. Esto es lo que estaba escrito en las placas de oro allá. Perdón, esto es lo que viene Cristo a la América a predicar. Porque los profetas de la América, no de la América, no estoy hablando de la América ni de las Chivas, para que no se emocione, que diga, ay, las Américas tenemos puros profetas. Estoy hablando del continente americano. Ellos dicen que los hombres mormones van a tener muchas mujeres. Número 5, el Padre Celestial, vea nada más, es un hombre exaltado que vive con su esposa diosa. El Padre Celestial es un hombre exaltado que vive con su esposa. ¿Sabía usted que en el tiempo de Salomón a Yahvé se le casa, se le relaciona con una diosa falsa? ¿Sabía usted que hay vestigios que arqueológicamente que en el tiempo de Salomón Yahvé tenía esposa? Arqueológicamente han sacado estatuas pequeñas donde dicen esposa de Jehová, ya en el tiempo de Salomón. Eso es parte de las enseñanzas que di en Auxilio Divino los días miércoles cuando estuvimos estudiando el mes pasado el templo de Salomón, los días miércoles. Y ahí sale la esposa de Jehová. Bueno, ¿qué es lo que dice ahora José Smith? José Smith junto con su doctrina dicen que Dios el Padre tiene esposa. Esto es lo que está diciendo él. Esta esposa es una madre celestial. Y esta madre celestial vive muy cerca de donde está el trono de Dios, en el planeta o en la gran estrella Kolob. Esto está escrito en las afirmaciones en el libro del Mormón, donde se encuentra el libro de Abraham. En el libro de Abraham, recuerda que te lo dije hace rato, en la perla de gran precio, tiene 4 secciones y ahí está el libro de Abraham. Y en el libro de Abraham dicen que hay una estrella o un planeta muy cerca del trono de Dios que se llama la estrella Kolob. Ahí vive la esposa
del Dios, del Padre Celestial. Entonces, para que te da aquí hasta el libro del Mormón, o donde está, perdón, debo decir, en la perla de gran precio, en el libro de Abraham, te dice hasta la dirección de donde está la esposa del padre. Luego seguimos. Número 6. Los amerindios, o sea, los indios de América, son descendientes de los malos lamanitas. Los lamanitas son descendientes de Lamén y de Lemuel, que se pelearon con Nefi. De acuerdo al libro del Mormón, se pelearon, y estos israelitas, después de que se pelearon los de Nefi con Lamán, Dios los maldijo y les puso una piel oscura. Y por eso todos los que son de piel oscura están condenados. Yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero entre los mormones todavía no se ven morenitos predicando. Mi pregunta es ahora, esta va a ser la tarea y quiero que me la escriba por WhatsApp, por favor. Esta va a ser la tarea. Escríbame para mañana, más tardar a las 12 de la noche. Van a tener poquito más de 24 horas. Escríbame esto usted, pero no me haga copy-paste. Lea y luego me escribe con sus propias palabras, con sus errores ortográficos, no me importa, pero escriba lo que usted tal leyó. Pregunte, ¿los mormones van y predican al África? Y póngale África del Sur. Porque si usted nomás le pone África, África del Norte, son muy europeos, son blancos. Póngale usted, ellos van y le predican, los mormones hacen misiones en África del Sur. Y luego me escribe la respuesta, por favor, para mañana más tardar a las 11:59. Yo le voy a escribir esto por WhatsApp para que me mande la respuesta mañana. Hagan esta investigación. Si la doctrina de ellos dice que Dios maldijo a los de piel oscura, tengo que decirle con esto, con mucho dolor en mi corazón, si yo fuera mormón, mi papá estuviera condenado porque mi papá es más negrito que el negro. Mi padre es prietito. Mi hermano que falleció, Rigoberto, era morenito. Mi hermana era morenita. Así que de los que se iban a salvar en casa, los que iban a ser salvos en casa, solamente iba a ser mi mamá y el hermano Ignacio. Porque son los únicos blancos en mi casa. Yo soy moreno, Rogelio es moreno, Víctor es moreno, Nacho es el mormón. Es el blanquito, el que no lleva la maldición. Y los demás, que Dios nos ayude porque estamos perdidos. ¿Se da cuenta? Esa es la doctrina. Por eso surge ahora la pregunta para ustedes. Los mormones, de acuerdo a su doctrina, ellos evangelizan al África del Sur. Tienen una buena tarea. 24 horas para que la busque y me conteste. Día martes 11:59. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hermana Gloria, bienvenida. Hermana Patricia, bienvenida. Me faltaba darle la bienvenida a ambas. Siempre un placer mirarles, saber que están aquí. Amén. ¿Preguntas? Ok. Ahora, levánteme solamente la mano. ¿Cuántos conocían esta doctrina de los mormones?
Los que ya conocían esta doctrina de los mormones. 1, 2. Amén. 3. Hay 3. Hermano Aarón, hermana Valeria, hermana Patricia. Yo poquito. Usted poquito. Sí, no todo. Muy interesante, pastor. Gracias. Amén. Gracias, hermana. Sí, realmente muy interesante en secta moderna descubrir realmente qué es lo que cree cada secta, qué es lo que cree cada iglesia que nosotros vemos en el mundo. Amén, hermano Aarón. Sí, conocí un poco sobre eso, pero mi cuestionamiento es por qué regularmente cuando van a evangelizar ellos, van siempre uno moreno y uno blanco. O sea, y a lo que me comenta ahorita, pues ¿es más oscura la piel o cómo es el asunto ahí? Esa es la parte que quiero que me investiguen, porque generalmente son blancos. Y usted los ha visto, entonces ya incluyeron a los mexicanos. Porque el porque mexicano acá, generalmente acá, es acá en morenito. Ensenada siempre andan moreno y uno blanco. Siempre que pasan a mormón a evangelizar, siempre anda uno moreno y uno blanco. Por eso era mi pregunta. Muy buena observación. Entonces hay que investigar, porque la doctrina de ellos dice que el de piel morena está bajo maldición. Entonces vamos a ver, a lo mejor ya cambiaron su doctrina como lo acaba de cambiar el Papa, que la Virgen María ya no es de redentora. ¿Me explico? Entonces hay que investigar también eso, hermano. Gracias por la observación, hermano. ¿Alguien más aquí? Hermana Gloria. No, hermano, yo no. Usted no, es que No, ya no sé. ok, hermano. ¿Alguien más? Entonces, Yo, hermana. pastor, cuando estábamos empezando la clase, tocaron la puerta, no sé si vio que me paré, y eran dos mormones que venían pues a dar lo que ellos dicen. Me hubiera gustado que me hubiera preguntado eso, les hubiera preguntado directamente, porque a mí siempre me ha tocado ver, siempre son dos blancos haciendo, ajá. Bueno, entonces nos perdimos la oportunidad, los hubiera invitado a la clase y ahorita yo le hubiera dicho, por favor, háblenos de su doctrina y yo me quedo callado. Y yo le hubiera dicho, denos una clase a todos nosotros y hubiéramos aprovechado y hubiéramos tenido su doctrina en primera mano. Imagínate qué buena clase, nos la perdimos. Vanessa, te quito el punto que te había dado, mija. Qué buena clase hubiéramos tenido ahora, imagínate. Porque no tenemos miedo al diálogo, hermano. No hay temor al diálogo. Y eso es bueno, hermano. Así que, ni modo, como dijo por allá el cronista del fútbol mexicano, se la perdió. Nos perdimos eso. Goles que no vuelven, ni modo. Espero que la próxima semana nos les toquen la puerta a alguien que de la doctrina que vamos a estar estudiando. Hermanos, siempre digo yo que aprender de la Biblia no debe de ser aburrido. Así que estamos aprendiendo aquí de la escritura, pero también estamos aprendiendo lo que enseñan sectas modernas. Vamos al otro punto. Siempre digo que el reloj nunca tiene misericordia de mí. Esto no lo digo yo, lo dice la doctrina mormona. Dios el Padre tuvo relaciones sexuales con María para concebir a Jesús hasta ese punto. La Virgen María está teniendo relaciones con el Padre, o sea, con Jehová. Relaciones sexuales. Eso es lo que ellos conciben. No es que la Virgen María quedó concebida por obra del Espíritu Santo, como dice, cuando dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Él no se puso en un laboratorio a ver cómo mezcla esto con aquello para sacar la luz. Él no dijo, ahora vamos a inventar el agua. ¿Cómo vamos a inventar el agua? Espérate, vamos a agarrar hidrógeno y oxígeno, lo vamos a mezclar, H2O,
2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, lo vamos a mezclar y vamos a hacer agua. Dice que las aguas fueron hechas por la palabra de Dios. No es que Dios se metió en un laboratorio y agarró el hidrógeno y dijo, dame 2 tacitas de hidrógeno, 1 tacita de oxígeno, la vamos a mezclar. ¡Bum! El agua. No, eso es inventar. Pero Dios creó con su palabra. Nosotros creemos que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, por la palabra. Ellos dicen, tuvieron relaciones sexuales. Es lo que enseña el libro del Mormón, es lo que enseña el libro de la perla del gran precio. Eso es parte de la doctrina. Estamos viendo a un Dios teniendo relaciones sexuales con el ser humano. ¿Hasta dónde llega la mente perversa? Una mente que está atada. Acuérdate, si él quería tener varias mujeres, ¿en qué tiene que estar pensando? Tiene que estar pensando en una vida sexual. Es lo único que piensa. Entonces, para sorpresa de muchos, Jesucristo es medio hermano de Lucifer. ¿Te das cuenta? Eso es lo que enseñan los mormones. Por obvias razones, todas las iglesias cristianas son una abominación a Dios, porque acuérdate que José Smith viene a establecer la iglesia verdadera. Entonces, todos nosotros somos parte de una abominación. Parte de los secretos que ellos tienen o de los pactos es que necesitan ellos 4 apretones de manos secretos para entrar al cielo celeste. 4 apretones de mano, algo que ellos practican. José Smith reveló que el jardín actual del Edén está en el condado de Jackson, en Missouri. Así que ya no tarde usted ni pierde el tiempo buscando dónde está el Edén. Dígale a los arqueólogos, vayan para el estado de Missouri en los Estados Unidos, allí está el huerto del Edén. Esto es lo que enseña el libro del Mormón. Esto es lo que ellos están enseñando. De esto es lo que ellos evangelizan y enseñan. Definiciones. Estamos por ir cerrando la clase. Definiciones. Ellos tienen el bautismo por los muertos, ya que los mormones creen que el bautismo es necesario para la salvación. Ellos creen que el bautismo es necesario para la salvación. Aún los muertos tienen la oportunidad de ser salvos cuando un familiar o un sustituto se bautiza en nombre de él. ¿Se acuerda? Voy a decir que yo dejo el cristianismo y yo me hago mormón. Entonces yo ya me hice mormón. Ahora yo soy parte de este movimiento. Entonces Martín Andrade se bautiza en la nueva fe. Y ahora que yo ya soy bautizado en la nueva fe, yo me acuerdo que mi mamá muere siendo cristiana. Entonces yo levanto la mano y le digo a mi líder, yo me quiero bautizar ahora por mi mamá, porque mi mamá se bautizó, pero en el cristianismo. Entonces ellos me dicen, ok, sí, vamos a hacerlo. Entonces yo me pongo la túnica blanca y me bautizan, y en vez de decir, yo te bautizo Martín Andrade, ellos dicen, yo te bautizo Antonia Duarte de Andrade. Y me bautizan a mí en el nombre de mi mamá. Y luego yo le digo, está bien, ya me bauticé, pero al otro mes yo vengo o después pongo cita y le digo, ¿sabes qué? Mi hermano Rigoberto también murió, pero él era bautizado en la iglesia católica y en la iglesia cristiana. Entonces, yo me quiero bautizar en el nombre de mi hermano. Entonces yo voy y me bautizan y me dicen,
yo te bautizo Rigoberto Andrade Duarte, y me bautizan. Entonces yo ya fui bautizado 3 veces, Martín Andrade, Antonio Duarte de Andrade y Rigoberto Andrade. Y luego le digo, ¿saben qué? Mi abuelo Brígido, el papá de mi mamá, y mi abuelita Anita, la mamá de mi papá. Entonces me bautizan en el nombre de Brígido Vaca Duarte. Luego voy otra vez y me bautizan en el nombre de Anita Flores. Yo me estoy bautizando por mis familiares muertos. Pero luego viene algo. Y yo les digo, es que yo no sé quién era el papá de mi tata Brígido. Yo no sé quién era el papá de mi nana Anita. Entonces ellos, muy fácil. Como tú ya te bautizaste por tus familiares y eres un miembro activo de la iglesia mormona, ellos no van a decir la iglesia mormona, ellos van a decir de la iglesia de los santos de los últimos días. Entonces ellos se acuerdan de lo que les hablé en Salt Lake, donde está el cerro, esa montaña de granito, donde están todos los archivos, la genealogía. Entonces, después de que yo pago, ellos buscan los archivos y van a decir, oh, la mamá y el papá de tu abuelo Brígido se llamaba José y su abuelita se llamaba María. El papá de tu nana o de tu abuela Anita se llamaba Fidencio. Entonces, una vez que yo ya tengo ese archivo, entonces ahora yo me voy a bautizar. Los archivos secretos donde están en ese lugar restringido son exclusivamente, según ellos, para investigar quiénes eran tus antepasados, para que ahora tú como mormón te bautices en el nombre de ese familiar muerto. Fíjate hasta dónde llega. Están bien organizados. No es algo así nomás. Es un plan bien trazado. Ahora, yo no sé, usted sabe que usted puede pagar a ciertas compañías para que le investiguen quiénes eran sus tatarabuelos. Ellos pueden sacar esa información, pero si usted es mormón, a usted se la van a dar y usted se puede bautizar en nombre de ellos. Ya Pablo le está diciendo a la iglesia, por los que ya partieron, no se preocupen. Esto ya se acabó. El tiempo de salvación es cuando estamos en vida. Aquí le puedo dar rápido una información extra, no de la clase de los mormones, sino un asunto teológico. ¿Sabe usted por qué Dios? Bueno, ¿qué le parece si lo hablamos la próxima clase? Para empezar. Así que entre temprano la próxima clase. Si usted lo quiere investigar, investigue. Pero ¿por qué Dios no perdonó a los ángeles y sí perdonó al hombre cuando pecó? Voy a apuntarlo, no quiero que se me olvide para la próxima clase. ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron? Pastor, yo tengo más o menos idea por qué. ¿Me espero o...? Espéreme. Okay. Y usted va a empezar la clase. Usted va a exponer por qué. ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles y por qué sí perdona al hombre cuando peca? Y de ahí vamos a ver el asunto del bautismo por los muertos. ¿Qué dice la Biblia y qué dice la doctrina de los mormones? Porque ellos se están bautizando por los muertos.
Y hay una palabra clave ahí que la vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Usted no, si usted la quiere investigar, investigue. Pero yo le voy a tener la respuesta para la próxima semana. ¿Ok? Entonces voy a continuar porque ya me está dando hambre. El libro de Abraham es parte del libro del Mormón, la perla de gran precio, el cual contiene, esto ya lo enseñamos, que la raza negra está bajo maldición. Por eso la tarea que usted va a hacer es si los mormones están evangelizando al África del Sur. África del Sur, no nomás ponga África, porque África del Norte es totalmente diferente a África del Sur. Voy terminando con otro poquito más de sus enseñanzas. Ellos dicen que está bien mentir, y esto es para proteger a la iglesia. Ya lo hablamos, hay millones de dioses. Esto también lo hablé. Dios antes era hombre y llegó a ser Dios. Por eso es que usted, si es mormón, cuando muera, se va a convertir en un Dios. Ellos dicen que todos tenemos una madre eternal y ellos dicen que esa madre eternal vive en la estrella de Kolob. Dios es polígamo, o sea, Dios no solamente tiene a la esposa que vive en la estrella de Kolob, sino que también tiene otras diosas. Ellos se atreven a decir que el Jesús de la Biblia era polígamo, que estaba casado y que tenía varias mujeres. Y ellos son los que están restaurando la iglesia primitiva. Imagínate. Imagínate. El Jesús del cristianismo no es el Jesús del mormonismo. Entiéndalo usted, compréndalo usted. No es el mismo Jesús. Cuando los mormones hablan de Jesús, no es el Jesús de la Biblia. Ellos enseñan que los pecados son perdonados por medio de buenas obras. Ellos enseñan que la salvación por la fe en Jesús, en el Jesús bíblico, obvio, es una necedad total. Volvemos a lo mismo, Dios maldijo a la raza negra. Hay un grupo de dioses que ayudaron a Jesús a formar la tierra. Hay un grupo de dioses que le ayudaron a Jesús a formar la tierra. Algunos pecados requieren derramamiento de tu propia sangre. O sea, la sangre de Jesús no es suficiente. Recuerde que nuestros pecados son borrados gracias a la cruz de Cristo, al sacrificio de Jesús. Pero ellos dicen, no es suficiente. Con esto, amados hermanos, he dado las bases de la doctrina de la iglesia de los santos de los últimos días. Quedando de tarea, hay que investigar si ellos dicen que la iglesia, que Dios maldijo a la raza negra, entonces el mormón estará yendo a evangelizar al África del Sur. Dice ya nuestro hermano Aarón que él ha mirado gente de color o morenita y un blanco evangelizando. Entonces vamos a ver si ellos también ya cambiaron esa doctrina como lo hizo la Iglesia Católica, que ahora a través del Papa acaba de decir que dijo el Papa, que la Virgen María ya no era corredentora, cuando ellos habían dicho que era corredentora junto con Jesús, que se necesitaba la Virgen María para poder ser salvos, y la Virgen María es la que le ayuda a Jesús. Ahora el Papa dijo, esto ya no más. O sea, esa doctrina quedó obsoleta, hay que borrarla. Ahora el mormonismo, ¿habrán cambiado esa doctrina también? Porque estamos viendo un morenito con uno blanco evangelizando. Entonces esa doctrina ya cambió. Vamos a investigar eso. Amados hermanos, a los que van a ver el video, los espero la próxima semana. Que Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta, ahí mismo en YouTube, usted puede escribir la pregunta y en algún momento, en cuanto yo la lea,
se la voy a estar contestando. Que Dios los bendiga y que Dios me los guarde. Dejamos de grabar.